Terapia de entonación melódica. Primero, objetivo funcional de la terapia. El objetivo principal de esta terapia es estimular para la recuperación del habla proposicional en sujetos que, a pesar de suponer una buena comprensión auditiva, presentan una dificultad severa en la fluidez, incluso para una única palabra. Segundo, candidatos para la terapia de entonación melódica. La mayoría de los pacientes que muestran respuestas positivas en esta terapia presentan todas o la mayoría de las siguientes características. A. Afectación del hemisferio izquierdo que no compromete el hemisferio derecho, que produce una afasia. B. Comunicación oral con un habla no fluida. Puede presentar una estereotipia sin sentido. C. El sujeto puede producir algunas palabras reales y pertinentes cuando canta algo familiar. D. Repetición pobre hasta en palabras aisladas. E. Comprensión auditiva parcialmente preservada, una producción verbal restringida que indica una afasia de Broca grave. F. Intentos de habla producida con mala articulación. G. Sujeto motivado, emocionalmente estable y con buena atención. Tercero, estructura operativa de la terapia. Esta estructura nos da una modalidad direccionada al habla, con el objetivo de construir un puente entre la incapacidad de producir el habla proposicional y la necesidad o deseo de comunicar por medio de ésta. Cuarto, antecedentes y fundamentos de la terapia. A lo largo del tiempo se había visto el buen desempeño de las personas con afasia grave cuando cantan, puesto que producían algunas palabras apropiadamente. Esto incitó que los especialistas y expertos empezaran a recomendar la terapia con la música y el ritmo. A continuación se explicará la estructura operativa de la terapia direccionada hacia el objetivo principal de la misma. La figura que vemos a continuación nos explica lo siguiente. Tenemos tres dimensiones. La primera dimensión nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué no puede hacer una persona? ¿O qué puede hacer una persona? Inclusive, ¿qué hace una persona? Esto creando el puente entre la siguiente pregunta. ¿Qué necesita una persona? ¿O qué quiere una persona? La segunda dimensión nos habla de la capacidad dañada, es decir, no puede producir un habla proposicional, creando un puente hacia la capacidad deseada, es decir, que la persona necesita o quiere hablar. La tercera dimensión nos habla de la capacidad preservada, es decir, solo produce algunas palabras correctas cuando canta canciones familiares o presenta una comprensión auditiva relativamente preservada, creando un puente a través de la terapia de entonación melódica hacia la capacidad deseada que es la persona necesita o quiere hablar. En cuanto a los antecedentes de la terapia, tenemos algunos importantes aportes de autores quienes han hecho estudios. A. Charles Smith sugirió que tocar el piano y animar a los enfermos a cantar canciones populares podría ser beneficioso. Sin embargo, esa actividad beneficia psicológicamente al paciente. Los beneficios son escasos sobre la capacidad para producir el habla proposicional. ¿En qué se basó esta sugerencia? Cuando se canta una canción familiar desde el medio es mucho más difícil que cuando cantamos una canción desde el inicio o desde la parte donde se sabe. Esto nos da indicios de que es habla automática. Por ende, es improbable que un paciente con afasia pueda extraer palabras de una canción familiar y usarlas con un propósito comunicativo, mucho más cuando es un habla proposicional. B. Oli Bacchus. En lugar de utilizar estas canciones populares para desbloquear la capacidad del habla, este patólogo sugirió que se presentaban palabras y sintagmas útiles a los pacientes afásicos de forma rítmica y entonada. No obstante, hasta 1972 se llevó a cabo un estudio formal. Fue para esta fecha que los autores utilizaron una técnica de canto para facilitar y estimular el habla proposicional de pacientes con afasia no fluida. De manera que se tuvo en cuenta que el hemisferio derecho se encargaba de la parte musical, suponiendo que se podía aprovechar el hemisferio intacto al máximo, desarrollando a su vez la técnica que ahora se conoce con el nombre de terapia de entonación melódica o TEM. Posteriormente, en el año 1973, se publicó la primera descripción de los beneficios de esta terapia en 3 pacientes con afasia grave, no global. Este artículo se continuó con otro estudio en 1974 con 8 pacientes. 6 de estos 8 pacientes mostraron una notable mejoría en su habla proposicional con la terapia de entonación melódica.
Por último, en 1994 esta academia creó un subcomité para valorar los métodos terapéuticos y tecnológicos en conjunto con expertos, para revisar la seguridad y beneficios de esta terapia. Se definió que esta terapia sería administrada por patólogos del habla, en este caso fonoaudiólogos, experimentando con el método por sesiones cortas, frecuentes durante un periodo de tiempo limitado de 3 a 6 semanas, en sujetos exclusivamente con afasia de Broca. Dentro de la metodología de la terapia de entonación melódica tenemos una visión general, la cual nos habla que la terapia de entonación melódica se divide en 3 niveles. El primero y en el segundo se deben entonar musicalmente palabras multisílabicas y sintagmas de alta probabilidad. En el tercer nivel las oraciones deben ser más largas o complejas fonológicamente. Estas palabras y estas oraciones se deben entonar con una prosodia exagerada para después reducir el nivel y que éstas ya sean expresadas de forma natural. El terapeuta debe ayudarle al paciente a segmentar las palabras y oraciones por sílabas. Esto se logra a través de un método que es que el terapeuta coja la mano izquierda del paciente y le ayude a segmentar las palabras y las oraciones por cada sílaba. Por cada sílaba se da un golpe en la mesa. Cada uno de los estímulos deben ser entonados lentamente y en tono de voz constante. Los criterios de los candidatos a la terapia de entonación melódica son 2. La primera es que los pacientes tengan una repetición y articulación pobre y que tengan una buena comprensión auditiva o que su comprensión auditiva esté parcialmente conservada. La preparación de una sesión de terapia de entonación melódica está basada en varias cositas que hay que tener en cuenta para que la terapia, para que este proceso sea óptimo. La primera es que los estímulos preseleccionados deben tener siempre imágenes, o sea, uno debe preparar antes cada uno de los estímulos de acuerdo a las necesidades del paciente. El paciente y el terapeuta deben estar sentados uno al frente del otro. Esto facilitará los golpecitos en la mesa y la guía para el paciente por parte del terapeuta. Las palabras deben ser de alta frecuencia y mínimo de 2 sílabas y estos pueden ser en sintagmas o oraciones. Se deben tener en cuenta la complejidad fonológica para cada uno de los pacientes, dependiendo de su dificultad y también de su comprensión. En el primer nivel es mejor entrar con sonidos que puedan visualizarse como los bilabiales, no con consonantes, con grupos consonánticos muy complejos, ya que en el primer nivel es necesario que el paciente pueda observar cómo se articulan cada uno de los sonidos. También se debe tener en cuenta la complejidad sintáctica. Deben ser, por ejemplo, las oraciones imperativas son de fácil comprensión en los primeros niveles, como abra la puerta, siéntese, párese, coja esto, bote lo otro, ¿sí? También se deben considerar, como lo mencioné anteriormente, las necesidades comunicativas de cada paciente. Es muy fácil introducir esta actividad con nombres familiares, con comidas favoritas, con su serie de televisión, programa favorito, no sé, la música favorita. Con este tipo de oraciones, con este tipo de preguntas, se puede facilitar la terapia. Cada estímulo debe ir acompañado por imágenes, formas o señales ambientales para aumentar su prominencia. Es decir, si yo le voy a decir al paciente que diga la palabra balón, debo tener una imagen o un balón para que él se pueda familiarizar más con este objeto y le sea más fácil producirlo. Además, para cada sesión se debe preparar variedad de palabras. No se pueden repetir las palabras porque pueden existir perseveraciones. Cuando nosotros tenemos una variedad de palabras, podemos garantizar un buen nivel terapéutico para estimular el lenguaje y, como los mencioné, evitar las perseveraciones, ya que es muy común en esta terapia. También que por ejemplo, si yo digo una línea de palabras, 2 palabras seguidas no pueden tener la misma entonación o la misma prosodia o patrón de entonación, ya que puede inducir a una perseveración. Si yo voy a decir casa, no puedo decir enseguida cama, porque suenan de la misma manera y esto generaría una confusión en el paciente. Hay un criterio además en la metodología que habla de la presentación de los estímulos en la terapia de entonación melódica, y esto nos dice que cada palabra, sintagma u oración debe entonarse lentamente como voz constante y en distintos niveles como altos y bajos. Se debe procurar conservar los
patrones tonales de cada una de las palabras. En la imagen que verán a continuación muestra unos ejemplos de unas palabras y su entonación correspondiente. Esos esquemas son fáciles para preparar nosotros como terapeutas el estímulo para los pacientes. Y para puntuar esta terapia se debe hacer sesión por sesión para llevar un reporte de la mejoría del paciente. Para los estímulos presentados en el primer nivel se debe obtener una puntuación de 0 a 1 según sea el caso. 0 es que la actividad no pudo realizarse y 1 es que la completó. En los niveles 2 o 3 se pueden obtener puntuaciones de 0, 1 y 2. Igual correspondientemente a lo que dije, 0 significa no realizó la actividad, o no la logró terminar. 1 es que la realizó pero no de forma óptima y 2 es que la realizó satisfactoriamente. Además se debe tener en cuenta la regla general, que cualquier estímulo que no se produzca de forma adecuada después de 4 repeticiones se deberá interrumpir. Es decir, si después de 4 veces de 4 instrucciones el paciente no puede producir esta palabra u oración, se debe interrumpir y su puntuación será 0. Y para cada sesión debe haber una puntuación para registrar el progreso del paciente, como lo mencioné, y al final se deben sumar a ver si el paciente ha mejorado. A continuación vamos a explicar cada uno de los niveles que componen la terapia de entonación melódica. En el primer nivel hay 5 pasos, o está formado por 5 pasos, de los cuales solamente el 2, el 3, el 4 y el 5 son puntuados con 1. El primer paso no se debe puntuar, ya que lo vamos a ir explicando a medida de la exposición. El resto se puntúan, ¿listo? El primer nivel está denominado como tarareo. Este consiste en que se debe comenzar con el tarareo del patrón melódico del estímulo que queremos darle al paciente y se debe relacionar con una imagen o un estímulo ambiental. Es decir, como lo expliqué en la introducción de la metodología, se debe dar el estímulo junto con su imagen correspondiente. O ya sea el estímulo físico también. Entonces, como les dije, si vamos a decir el balón, puede ser o una imagen de balón o un balón físicamente. ¿Listo? Se debe comenzar con el tarareo de este patrón melódico, ¿sí? El estímulo se debe decir o se debe entonar 2 veces y como el paciente solo debe atender y debe permitir que el terapeuta guíe su mano izquierda con los golpeteos de la mesa. De resto no tiene que producir ninguna respuesta. Por esta razón es que este primer paso no se puntúa porque no requiere una posible respuesta o una respuesta del paciente. Es necesario que el terapeuta tenga en cuenta lo que mencionamos en la introducción de la metodología acerca de los patrones melódicos, que sepa si es una palabra, dónde va la acentuación y demás. El segundo paso se llama entonación al unísono. En este paso se debe tener en cuenta que se debe entonar el estímulo con el golpeteo. Entonces vamos a decir el estímulo, pero vamos a acompañar al paciente con el golpeteo en la mesa. Si el paciente no produce una respuesta aceptable después de 4 repeticiones, se debe dejar el estímulo y se anota una puntuación de 0. Esta es la que ahorita les explicamos acerca de la regla general. Esta es la regla general. Después de esto, si no hay una buena comprensión y además no puede producirlo, se debe introducir nuevamente un nuevo elemento, nos devolvemos al paso 1. ¿Listo? Si la ejecución del paciente, por el contrario, es aceptable, debemos avanzar al paso 3. En el paso 3 tenemos entonación al unísono con apagado. Este se basa en que se debe entonar y golpetear el estímulo que queremos darle al paciente, es decir, decimos el estímulo y acompañamos al paciente con el golpeteo en la mesa, pero este cambia que aproximadamente a la mitad del estímulo el terapeuta debe ir apagando su voz hasta ya no producir nada y dejar que el paciente lo complete por sí solo. Una vez callado, el terapeuta no debe mover los labios porque esto va a ayudar al paciente a completar el estímulo. Solamente debe dejarlo que él lo haga solo. Igual también se puntúa si es adecuado. Si no lo puede producir en 4 repeticiones, se debe volver al nivel 1.
El paso 4 se llama repetición inmediata. Este se basa en que se debe entonar y golpetear el estímulo como anteriormente lo explicamos mientras el paciente lo escucha. A continuación, o sea, en este paso, se le pide al paciente que repita lo que escuchó y le asistimos en el golpeteo, es decir, nosotros le entonamos el estímulo correspondientemente, o sea, como debe ser con la acentuación correspondiente, y le decimos apenas terminamos, listo, lo vas a repetir. Entonces, lo único que debemos hacer es asistirle en el golpeteo en la mesa. Y si la ejecución es exitosa, se otorga un punto y se avanza al paso 5. De lo contrario, aplicamos la regla general. El paso 5, ya el último de este nivel, se llama respuesta a una pregunta de prueba. Si tenemos ya una repetición exitosa y de manera inmediata, debemos entonar rápidamente una pregunta de prueba apropiada para la situación. Por ejemplo, ¿qué acaba de decir? En este caso no debemos golpetear la mesa, es decir, no debemos hacer los golpes en la mesa. La única ayuda que el terapeuta puede dar es el golpeteo, pero para mencionarle que es una pregunta, es decir, ¿qué acabas de decir? Ahí en ese momento podemos hacer el golpeteo y el paciente debe intentar responder. Si el paciente tiene una producción exitosa, se debe obtener un punto y vamos a introducir un nuevo estímulo al paso 1. Volvemos al paso 1. De lo contrario, si no puede, volvemos también al paso 1. De esto se trata el primer nivel de la terapia de entonación melódica. En el nivel 2 de la terapia de entonación melódica se introducen las pausas entre el estímulo y la respuesta. También se utilizan retrocesos para ayudar al paciente pues, a responder después de una pausa. El retroceso pues es como si el paciente no puede completar un paso con las pausas, se le permite volver al paso anterior y si por ejemplo retrocede, pueden valer 2 puntos. Si el paciente siempre debe utilizar el retroceso para tener éxito, solo tiene un punto. Pero si el paciente no realiza la ejecución exitosa con retroceso, esto valdrá 0 puntos. ¿Listo? Y se debe introducir un nuevo estímulo. Como en el nivel 1, cada estímulo se entona y se acompaña con el golpeteo de la mesa por parte del paciente y debe ser asistido por el terapeuta. ¿Sí? Este nivel también se divide en 5 pasos y vamos a ir explicándolos pues a continuación. En este hay una anotación y es que en el paso número 2, que es unisono con apagado, se debe repetir 2 veces, aunque el paciente pues haya realizado con éxito la primera ejecución. Y también a estos pasos en estos pasos se aplica la regla general, y es decir que si el paciente no tiene éxito después de 4 repeticiones, se debe parar y volver a introducir un nuevo estímulo. De lo contrario, si el paciente tiene éxito, se le otorga un punto y se sigue con el siguiente paso. El primer paso está denominado como introducción al estímulo. En este se debe entonar el estímulo 2 veces mientras se realiza pues el golpeteo con la mano del paciente. Es importante pues que se acompañe esto con dibujos o señales ambientales y como este paso no requiere ninguna respuesta, pues tampoco tiene ninguna puntuación. El segundo paso se llama unisono con apagado, que es el que les mencioné anteriormente, que se debe repetir 2 veces a pesar de que el primero esté bien. Este se comienza entonando y golpeteando el estímulo con el paciente y a la mitad del estímulo el terapeuta apaga su voz o va apagando su voz, dejando que el paciente sea el que complete el estímulo. Si el paciente falla, se debe abandonar el estímulo y se introduce un nuevo estímulo desde el paso 1. Si el paciente completa con éxito la ejecución, se anota el punto y vamos con el paso 3. En el paso 3 está denominado como repetición con pausa y se debe entonar y golpetear el estímulo, y después de aproximadamente 6 segundos de pausa se le ayuda al paciente a realizar el golpeteo del estímulo pidiéndolo que le entone sin ningún tipo de ayuda verbal. Es decir, decimos la palabra con golpeteo, luego le ayudamos al paciente a golpetear, pero él tiene que repetir lo que le dijimos.
Si hay éxito, se deben anotar 2 puntos y pasamos al paso 4. De lo contrario, si falla, se retrocede al paso 2. Si lo supera con éxito, se intenta nuevamente la repetición con pausa una vez más y se introduce uno nuevo al paso 1. Si tuviera éxito esta ejecución, se debe anotar un punto y se avanza al paso 4, después obviamente de la pausa de 6 segundos. En el paso 4 se llama respuesta a una pregunta de prueba y después de aproximadamente 6 segundos, tras la ejecución correcta del paso 3, se debe, como en el nivel anterior, entonar una pregunta de prueba como que acaba de decir. El golpeteo en este caso no acompaña la producción. Si esta ejecución tiene éxito, se deben anotar 2 puntos. Si falla, retrocedemos al paso 3 y 6 segundos después pasamos al paso último, al quinto paso. En este paso, en el paso anterior se debe tener en cuenta nuevamente la regla general. En el último nivel, el nivel 3 de la terapia de entonación melódica, tiene como objetivo principal hacer que el habla del paciente vuelva a la prosodia normal, utilizando estímulos más complejos como oraciones. Esto puede lograrse gracias a una técnica transitoria denominada Sprechgesang o habla cantando. En esta técnica, el ritmo y el acento de cada sintagma se intensifican, mientras que las características entonativas usadas en los niveles anteriores se eliminan y se reemplazan por cambios constantes en el tono del habla normal. Algo muy parecido como el habla de un coro. 4 de los 5 pasos del nivel 3 tienen puntuación. Todos son de 2 puntos. Si no es necesario retroceso. Si hay retroceso, solamente se obtiene un punto. Y vuelve a aplicar la regla general que habla de después de 4 intentos, si el paciente no lo logra, tiene que la puntuación de 0 y tiene que volver a empezar el nivel. Entonces nuevamente tiene 5 pasos. El primer paso es denominado como repetición diferida. En esta ocasión el terapeuta entona y golpetea el estímulo igual que en los anteriores niveles. Tras 3 segundos de pausa, tras 6 segundos de pausa, se hace que el paciente entone el estímulo y la única ayuda que va a recibir por parte del evaluador o del terapeuta es el golpeteo. Si el paciente tiene éxito, obtiene 2 puntos. Si falla, se introduce retroceso, que volvemos a entonar el estímulo y vamos a ir apagando la voz para que el paciente sea el que complete solo el estímulo. Después de completar la ejecución con éxito, después del retroceso, vamos nuevamente con la repetición diferida. Si tiene éxito, solo va a haber un punto por el retroceso y avanza al paso 2. Si falla después del retroceso, se anota 0 puntos y se introduce un nuevo estímulo. En el paso 2 se llama introducción del Sprechgesang. Se representa el estímulo 2 veces en Sprechgesang, que es hablar cantando. No hay que cantar las palabras, sino presentarlas lentamente con un patrón rítmico y acentual exagerado, como si se cantara en un coro. Se debe acompañar esta ejecución con el golpeteo nuevamente. Como no es necesaria ninguna respuesta, no tiene puntuación, al igual que en los primeros pasos de los 2 anteriores niveles. El tercer paso se denomina Sprechgesang con apagado. Es decir, que el terapeuta y el paciente comienzan juntos el Sprechgesang, pero el terapeuta va apagando su voz para que el paciente sea el que complete el estímulo. Si hay éxito en esta ejecución, se anotan 2 puntos. Si falla, hay que interpretar el estímulo completo, sin apagado. Y si ahora la ejecución sí es exitosa, se vuelve a intentar el paso 3, que ya es completo. Y solamente obtendría un punto por el retroceso. Y pasaríamos al cuarto paso. Y si es incorrecta después de 4, ya sabemos que volvemos a iniciar el nivel. De lo contrario, si es incorrecta solo una vez, y podemos pasar al siguiente nivel. Si vuelve a cometer el error, tiene 0 puntos
y debemos introducir un nuevo estímulo desde el paso 1. El cuarto paso es denominado repetición hablada diferida. Este se debe presentar el estímulo con la prosodia de habla normal, no debe haber golpeteo y tras una pausa de 6 segundos se hace que el paciente repita el estímulo utilizando también prosodia de habla normal. Si hay éxito en esta ejecución, se deben anotar 2 puntos. Si falla, se retrocede al paso 3 para después intentarlo de nuevo. La ejecución correcta después del retroceso solamente tiene un punto. Si es incorrecta, tiene 0 puntos y se vuelve a presentar un estímulo desde el paso 1. Antes de avanzar al paso 5, se debe hacer un intervalo aproximadamente de 6 segundos. El paso 5 es denominado respuesta a una pregunta de prueba. Como en los anteriores niveles, después de un intervalo de 6 segundos, el terapeuta debe realizar una pregunta de prueba apropiada pues, para la situación en prosodia de habla normal. El paciente debe responder también con prosodia normal. Si lo hace de forma correcta, se anota 2 puntos. Si falla, se retrocede al paso 4 y se vuelve a intentar el paso 5. Si nuevamente la ejecución es incorrecta, da una puntuación de 0 y se debe iniciar nuevamente el nivel. Y estos son los 3 niveles. A continuación van a ver una tabla de resumen de las puntuaciones de cada nivel y cada paso pues, correspondiente a cada nivel para que se hagan una conceptualización más amplia de lo que se está pidiendo en esta terapia. Sexto, valorar la respuesta a la terapia de entonación melódica. A continuación se podrá ver un caso en el cual se ejemplifica el desempeño exitoso de una persona a la cual se le realizó la terapia TEM. En esta primera ocasión tenemos una conversación preterapia y una conversación postterapia. En la conversación preterapia tenemos respuestas inconsistentes como las siguientes. Examinador, ¿cómo se encuentra hoy el paciente? Bien, examinador, ¿cómo se llama? Paciente, doeca. Luego tenemos una conversación post-terapia en la cual encontramos respuestas como las siguientes. Examinador, ¿cómo se encuentra hoy? Paciente, muy bien. Examinador, ¿dónde ha estado? Paciente, fin de semana nosotros fuimos a casa. A continuación tenemos también una muestra de habla la cual se realizó 6 semanas después de abandonar la terapia TM, sin ninguna intervención de tratamiento. Examinador, ¿qué le trae aquí? Paciente, voy a ver a un amigo. Examinador, ¿cómo ha venido aquí? Paciente, he venido aquí. Observando estas muestras de habla podemos identificar el desempeño positivo que se obtuvo después de la terapia de entonación melódica.